Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mis hermanos. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque estamos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor por la vida de cada uno de ustedes que nos ve desde sus casas? Vente, ya estamos aquí presencialmente. Vamos a echar fuera el temor, ¿verdad? ¿Y qué les parece si oramos para iniciar este mensaje que Dios tiene para nosotros? El título de este mensaje se titula Vasos de honra y deshonra. Y vamos a estar meditando, si nos da tiempo, ¿verdad? Romanos 9. Aquí hay unos versículos que quiero compartir, ¿verdad? Que Dios primeramente me habló a mi vida. Y como venía en el taxi ahorita dije, Señor, tú eres soberano, tú me predestinaste, tú sabes y tienes el control de todo. Así que vamos a orar para poner todo esto en manos de nuestro Señor. Dios, te damos gracias, papá, porque nos has hecho estar aquí, Padre. No somos merecedores de tu gracia, Señor. Somos pecadores, papá. Somos vasos, Señor, hechos para honra, papá. Y queremos escuchar tu palabra, queremos gozarnos, queremos meditar, queremos escudriñar. Queremos que nos hables, Señor, en todo esto que está pasando, Padre. En dónde tiene que estar nuestra esperanza, papá. Ayúdanos a actuar con prudencia, ayúdanos a ser usados por ti, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos porque tú nos amas, porque tú eres bueno, porque nos has dado la vida eterna y confiamos en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a meditar en Romanos 9, si me acompañan en sus Biblias. ¿Y cuántos saben que la historia de Esaú, de Jacob, la historia de Isaac, ¿verdad? Esa historia tan hermosa que nos trae la palabra de Dios, que bien ahí podemos identificarnos, ¿verdad? Nosotros ahora somos hijos de la promesa. Dice la palabra de Dios, vamos a ir escudriñando poco a poco. En el verso 9 hasta el 24, si nos da tiempo, 25. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la promesa es esa. Por ese tiempo vendré a Sara y tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, de nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para el propósito de Dios conforme a la elección. Permanecéis no por las obras, sino por el que llama. Mis hermanos, aquí claro nos está enseñando esta palabra de Dios, ¿verdad? Que aquí los hijos no son por medio de las obras, que la palabra de Dios a nuestras vidas no tiene que venir por medio de las obras. Y vemos cómo la palabra se le fue dada a Abraham, a Isaac, y es así como hoy se nos recuerda a nosotros que nuestro padre Isaac, que no había nacido, fíjate nada más, no habían aún nacido Isaac y ya se le había dado la promesa. No habían hecho ni aún ni bien ni mal, y a Jacob ya había sido una elección, y a Esaú también. Pero fíjate cómo dice aquí en el verso 11, sino por el que llama. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hemos sido elegidos por el Señor? Que no es por las obras, no es porque te portes bien, ¿verdad? No es porque tú tengas una cristiana o porque tu papá sea pastor o porque tu familia sea cristiana. No, mis hermanos. Aquí a Rebeca se le hizo una promesa y en Génesis 25-23, si lo quieren ahorita vamos a buscarlo, se nos narra cómo a Rebeca dentro de su vientre había 2 naciones ahí. Vamos a Génesis, por favor. Génesis 25. Dice el verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella, Esaú y Jacob. Y dijo Rebeca, ¿verdad? Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondió Jehová y le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de entre tus entrañas. El uno será pueblo más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Vamos a tomar esta palabra, ¿verdad? El mayor servirá al menor. Y aquí a Sara te voy a parafrasear esta historia. A Rebeca. Rebeca tenía un dolor tan grande en el estómago que decía, ¿qué está pasando? Hay una batalla ahí, ¿verdad? Como dentro del bien y dentro del mal, como en cada uno de nosotros, ¿verdad? El espíritu lucha contra la carne, el hijo de la promesa contra el hijo de la carne. Ahí estaban los dos.
¿Y cuántos de nosotros y en la historia de la Biblia nos hemos dado cuenta que hay una primogenitura? Pero ¿quién era el mayor? ¿Esaú o Jacob? Esaú era el preferido, ¿no? El que a Isaac sabía, no, pues este va a ser el heredero, aquí este va a ser el descendiente. Pero fíjate, Rebeca cuando estaba con esos dolores fue y pidió consejo a Jehová. Y entonces ahí Rebeca, vamos a ver después que la Biblia no narra que Rebeca fue con Isaac y le dijo, ¿sabes qué, Isaac? Consulté a Dios y Dios me dijo esto. No le dijo, se lo guardó para ella. Y entonces Rebeca entendía que el menor iba a servir al mayor. Fíjate nada más cómo la Biblia y Dios conoce el corazón. Dios conoce tu corazón. Dios conoce el corazón de la gente que está allá afuera y sabe cómo va a actuar con uno de nosotros y con ellos. Aquí en este capítulo podemos ver que dice aquí que Dios ya había puesto la mirada en Jacob porque él veía su corazón, ¿verdad? ¿Cuántos Jacob hay aquí? Aquí soy el primero de todos, ¿verdad? Y dice aquí la palabra de Dios que conforme fueron creciendo, Esaú fue ganando más terreno, Esaú fue teniendo más dotes, era bueno en la casa y le hacía bullying a su hermano, ¿verdad? Y Jacob muchas veces, pues en su pecado le decía, pues véndeme tu primogenitura, quiero ser como tú. Lo intentaba, pero tal vez un día sí lo pudo lograr y le dijo, véndeme tu primogenitura. Y Esaú en un momento desenfrenado, ¿verdad? Emocionado, dijo, pues ¿qué es la primogenitura? Mejor dame de este plato de lentejas, ¿verdad? Que cocinas tan rico. Porque Jacob era consentido de mamá, se metía a la cocina con ella. Entonces, pues Esaú le dijo, ahí está la primogenitura. Jacob en su corazón lo que anhelaba era ser bendecido por Dios, aún con sus pecados, aún con sus defectos, como cada uno de nosotros, él anhelaba ser bendecido por Dios. A Esaú ni le importaban las cosas de Dios, la historia nos lo puede decir. Entonces así es como se desenvuelve esta historia, y Rebeca era la que cuidaba a Jacob y lo consentía, ¿verdad? Pero al Señor no se le escapa, aunque tengamos un padre consentidor, aunque tú seas una persona que venga de cualquier situación social, de cualquier situación familiar, cualquier situación que te agobie en tu familia, ahora en este momento, Dios, a los que somos hijos, todo nos ayuda para bien. Entonces aquí Jacob, cuando Esaú se dio cuenta que le había robado la primogenitura y que lo había bendecido, se exaltó y fue en contra de Jacob su hermano y lo quería matar. Y es así como le dijeron a Jacob, vete a Padán Aram, a la tierra de Betuel, y ahí estate y cásate con una mujer de la casa de Abraham, ¿verdad? De la descendencia de Abraham. No tomes a las cananeas, como lo había hecho Esaú. Y entonces Jacob obedeció, porque claro, vemos que él anhelaba esa bendición, y en el camino ahí mismo en Génesis dice que él tuvo un encuentro con el Señor. Él estaba cansado, le robaron sus cosas, no llevaba caravana hacia esa tierra, nada más llevaba un frasco de aceite. Cansado ahí en el desierto, se pone en una piedra y el Señor se le aparece en un sueño y le dice, yo te voy a bendecir. Ve una escalera hacia el cielo, y Jacob derrama su corazón, se quebranta y dice, ciertamente aquí es casa de Dios, puerta del cielo. Y ahí hace una promesa, el Señor le dice, si tú me bendices, tú vas a ser mi Dios y yo voy a ser tu siervo. Y lo único que traía, un frasco de aceite perdido en el desierto, lo vació en una piedra, y ahí se pone ese lugar que se llama Betel, casa del cielo. ¿Te das cuenta cómo un hombre cuando tiene un encuentro con el Señor da todo por su vida, por Dios, da su vida entera? Y entonces aquí vemos la historia, vamos a narrarla de acuerdo a Romanos 9, y dice aquí, se le dijo, el mayor servirá al menor. El verso 13, regresamos a Romanos 9, dice, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. El verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué no dejó Dios ser el primogénito a Esaú? Porque lo conoció. Todos los que estamos aquí, el Señor nos conoce. El Señor sabe quién le va a rechazar. No va a mandar a nadie al infierno. Es más, Dios no manda a nadie al infierno.
Una vez hicieron esta pregunta: ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios manda al infierno? No, amigo que nos visitas, hermano, nosotros elegimos nuestro destino. El libre albedrío Dios no lo puede tocar, porque Él es justo con su palabra, Él es justo con sus juicios, es santo. No puede tocar tu libre albedrío, pero sí te puede conocer. Predestinación, preconocimiento del destino que tú vas a tener, Él ya lo conoce. Él ya sabe cuál es nuestro futuro, lo que tú vas a elegir mañana. Él ya sabe que íbamos a estar aquí el día de hoy. Él ya sabe que el taxi se iba a depurar. Él ya sabe que iba a llover ayer. Pero tal vez nosotros desconocemos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene que causar efecto en nosotros cuando sabemos que tenemos que confiar en las promesas de Dios? Tenemos que descansar y confiar en sus promesas. Ese es el motivo de la predestinación. Podemos inquirir en su mente, en la Biblia, y poder descifrar qué es lo que va a pasar mañana. Claro que Dios habla en la profecía, en la escatología, pero ¿quién podrá conocer toda la mente de Dios? Entonces, nadie puede decir, ¿verdad?, que puede culpar a Dios. Y el verso 15 dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Te das cuenta de eso, hermano? Él tiene misericordia de quien Él quiere. No es que sea injusto, es que Él conoce nuestro corazón y sabe lo que quiere tu corazón. Si realmente quieres agradar a Dios. Ayer lo veíamos en el estudio de varones. Por cierto, ¿cuántos varones hay aquí que van al estudio? Bendito sea el Señor. Y veíamos, ¿verdad?, que para poder nosotros conocer a Dios necesitamos humildad. No puede una mente grande venir y luchar contra Dios y preguntarle: ¿y por qué se mueren los niños, verdad? ¿Y por qué Dios es injusto en África? ¿Y por qué ahorita no hay agua? ¿Y por qué tenemos que pasar por esto, verdad? ¿Y cómo se llamó la canción? ¿Y por qué? No podemos nosotros saber todos los misterios de Dios, pero sí sabemos que tenemos un Dios proveedor, un Dios sanador, un Dios libertador, un Dios que está al control de tu vida y que nada se le escapa de su mano. Descansemos, mis hermanos. No nos hallemos peleando con el Dios de la Biblia, con el Dios que creó la tierra y el universo, que está escrito en su palabra que la tierra cuelga. La tierra no tiene unos ganchos colgando, mis hermanos, y la palabra de Dios ya lo decía en el libro de Job, en Isaías. ¿Con quién queremos altercar? ¿Contra Dios? No te halles fracasado delante de Dios, sino hállate con la gracia de Dios, porque eso es lo único que nos puede levantar. La gracia del Señor es lo único que vas a poder pedirle a Dios, aunque no lo merezcas, su perdón, su gracia, su palabra. Por amor a sí mismo, Él te dice: yo te amo con amor eterno, y por lo cual te prolongué mi misericordia. La misericordia fue ayer, es hoy y va a ser mañana. No está en el ayuntamiento, en el nuevo gobierno, no está en el nuevo orden mundial. Aquí está escrito todo. Descansa, no te halles peleando con el Dios de la Biblia. El Señor va a cumplir su palabra, quieras o no quieras. El Señor ya lo ha anunciado. No nos hallemos pues peleando con el Señor. Y entonces le dice a Moisés, vamos a ver esta historia de Moisés también, aquí en Éxodo, ahorita vamos a ir para allá. Dice, así que no depende del que quiere, verso 16, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Vamos a Tito 3:5. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la gracia de Dios? El Señor no retarda sus promesas, mis hermanos. El Señor es fiel, es paciente para con todos nosotros. Tito 3:5. No nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. A ver, Jacob, ¿merecía la primogenitura? ¿Merecía la bendición? Claro que no. Pero por lo menos él en su corazón añoraba esa bendición. Entonces, mis hermanos, la salvación no se obtiene por obras. Efesios 2,
8, es por gracia. Ese es el misterio de la salvación. Ese es el gran detalle, el gran dilema de la humanidad, en el que la humanidad no puede creer que haciendo nada pueda obtener la salvación un ser humano. ¿Qué fue lo único que tú y yo hicimos? No tenemos ninguna parte en la salvación, mis hermanos. No tenemos ni voz ni voto. Lo único que hicimos fue hacer lo malo. Y aún así estamos condenados a hacer lo malo. Pero su gracia es la que nos perdona. No depende del que corre ni del que quiere. Verso 17, regresamos, porque la Escritura dice a Faraón: para eso te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora sí vamos a Éxodo 9. ¿Cuántas plagas pasó Faraón? 10, ¿verdad? ¿Te imaginas cuántas plagas necesitamos nosotros para encontrarnos con Dios y para saber que no podemos vencer esa batalla? Éxodo 9, 16. Dice la palabra de Dios: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, le dice. Es una escritura descifrando a lo que iba a hacer con Faraón, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, Dios sabía que Faraón se iba a arrepentir o no se iba a arrepentir. Claro. ¿Por qué le mandó las 10 plagas a Egipto? Una para probar a Moisés, para bendecirlo, ¿verdad? Y otra para mostrar el poder, que de quien no se arrepiente, su elección ya ha sido dada. 10 plagas, mi hermano. Amigo que nos estás escuchando, ¿cuántas oportunidades Dios te ha hablado a tu vida? ¿Cuántas veces se te ha predicado que Cristo es la vida, que sin Él no vas a poder salir de esa adicción, de ese pecado? ¿Cuántas veces se nos ha dicho? Muchas, mi hermano. Faraón no tuvo más que 10 oportunidades. ¿Se le predicó? Sí. ¿Vio el poder de Dios? Sí. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Entonces Dios no puede entonces convertir a nadie. No, no es que no pueda, es que el Señor respeta su libre albedrío y el Faraón se endureció. Aquí esta es una espada. O venimos y nos convertimos, o el corazón se endurece. ¿Cuál es la lección que tenemos hoy para nuestras vidas? ¿Verdad? 10 veces, mis hermanos, fueron las plagas de Egipto y no se arrepintió. Proverbios 16:4. ¿Qué más podemos ver acerca de la soberanía de Dios? Fíjate, todas las cosas he hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Porque de tal manera, ¿verdad? Podemos ver ese pasaje hermoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí Dios nos está hablando de que pone al impío para el día malo y también al bueno, ¿verdad? Al que ha sido justificado para el día bueno. Él ha hecho lo uno como lo otro. El Señor ama a la humanidad. El Señor ama nuestra vida en Cristo Jesús. Pero Dios ama al pecador. O sea, ¿por qué? Podemos ver en el Salmo de Asaf, uno de los salmos, cuál es la condena para el impío. Tú puedes preguntarte, ¿pero por qué les va bien? Ellos van a obtener su recompensa. No siempre que le vaya bien quiere decir que es bendecido por Dios. A Esaú le iba bien. Es más, vamos a ver más adelante, si tú analizas en casa, que a Esaú le fue bien, pero no llevó la bendición. Hebreos 11 habla de que Isaac les dio la bendición, pero Esaú no quiso las cosas de Dios. Quiso lo material, ¿verdad? O sea, lo bueno, porque el sol sale para justos y pecadores. La gracia común. La misericordia viene cuando eres hijo. Hay gracia común para nosotros y hay bendición para los hijos de Dios. Y Dios sabe quién se va a convertir y quién no. Nunca te guíes por qué es lo que tiene esa persona y no puede tener la bendición, la presencia de Dios. Y volvemos al punto. Así que no depende del que corre, del que quiere obtener, sino del que Dios tiene misericordia. De manera, verso 18 ahí mismo, de manera que de quien tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece.
Hoy tenemos la oportunidad tan grande de escuchar este mensaje, de ser escogidos por Dios y de decir, el Señor tiene un plan para mi vida, tiene un propósito. El Señor, los pensamientos de Él son más grandes que nuestros pensamientos y sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Nosotros tenemos la mente de Cristo, somos guiados por el Espíritu de Dios y podemos tener la confirmación del Espíritu Santo. Esa es la diferencia con alguien que no tiene a Dios. Y eso te hace sentir gozoso, te hace sentir bendecido, bienaventurado. ¿Quién puede tener la presencia de Dios? Alguien que se ha arrepentido. Una vez me preguntaron, defíneme el cristianismo en una sola palabra. Y de mi boca le dije, arrepentimiento. Todos estamos siendo transformados. Hay una metamorfosis, se le puede conocer en el griego metanoia, en el griego que demos fruto. Ahí está, vamos transformándonos, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esa es la premisa del cristiano, que vamos siendo transformados. Aquí no hay ningún perfecto, mis hermanos. Todos estamos siendo transformados por el poder de Dios. Y Dios trabaja con quien se pone con Dios y quiere hacerlo. Dios no obliga a nadie. Aquí estamos por gusto, por voluntad propia, porque hemos descubierto que sin Dios nada podemos hacer. Que Él es el que nos levanta, que Él es el que te lleva, el que te trae, el que te hace descansar, el que te hace, a pesar de todo lo que pasa, puedas decir, el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Ahí está mi fortaleza. Podemos descansar en esa roca de nuestra salvación. Podemos decir, no importa lo que venga. ¿Por qué? Porque sabes tu destino. Sabes que vas a llegar a la presencia de Dios. Dios nos ve sentados en lugares celestiales. Apocalipsis 2:17 nos habla de que vamos a regir a las naciones con vara de hierro, con la justicia de Dios. La palabra de Dios nos dice que la justicia de Dios es cuando cae la lluvia, ¿verdad? Esa es la justicia, no como la del hombre, ¿verdad? Que es vengativa. La justicia de Dios trae paz, trae sanidad, trae remanso a tu vida. Y ahí vamos a estar reinando con Cristo Jesús, porque Él es el que se obtuvo el mérito, no tú, no yo. Él es el que pagó esa deuda. Él es el que va a reinar y nosotros vamos a ser sus siervos, dice la Biblia. Qué hermoso es que vamos a poder seguir dependiendo de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí necesitamos depender de Dios, pero el ser humano siempre ha querido ser independiente y yo puedo y yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y choca contra la voluntad de Dios. Y eso es soberbia, mis hermanos, amigo que nos escuchas. Pero si nosotros podemos descansar en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, no importa que venga, ¿qué es lo que la carne habla? Lo que la carne quiere dentro de ti. Cuando viene la ofensa, quiere brincar, quiere ir y te pones a la defensiva, ¿verdad? Pero depender de Dios es pasar por alto la ofensa. Es pasar por alto ese insulto que te dieron, y si es por causa de Cristo, amén, bienaventurados somos por causa de Cristo. Mis hermanos, necesitamos depender cada día más de Dios, no del dólar, no de la economía de este siglo, de nadie, mis hermanos, del Señor. Ahí está nuestra presencia, ahí está nuestra voluntad. Dice el verso 19, pero dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Podríamos decir, pero es que Dios es el culpable. ¿Por qué Dios manda a alguien al infierno? ¿Por qué Dios trae esto a mi vida? No, mis hermanos, nadie puede resistir su voluntad. Él hace la soberanía de Dios. En ciertas palabras es Dios hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Eso es la soberanía. Pero la voluntad de Dios para descansar es que Dios, su voluntad es perfecta y sus planes son para bien. Ahí podemos aterrizar. Que pase lo que pase, nosotros vamos a estar reinando con Cristo. ¿A qué le tenemos que temer más que al Señor? Un temor reverente, un temor de respeto, de tomarlo en cuenta todos los días. Y el verso 20
Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Quiénes somos nosotros? Voltea a ver el libro de Job. Le dio una clase de zoología, de astronomía, y Job nada más se quedó así, ¿verdad? Con la boca abierta. No supo qué contestarle. Y eso que él estaba bien delante de Dios, no perfecto, estaba íntegro delante de Dios. ¿Y qué? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es el ser humano para que Dios se acuerde de nosotros? Somos simples arena, barro, pero Dios muestra su misericordia, ha puesto en nosotros el Espíritu, y dice la Biblia que Dios ama las almas, que Dios puso en nosotros en estos vasos de barro. Y la pregunta de esta tarde, como el título es, ¿vaso de barro o vasos de deshonra? ¿Eres tú un vaso de barro o un vaso de deshonra? ¿Te dejas moldear por el Señor o requieres un poco de fuego? Porque el alfarero, cuando pone el barro en la mesa, le pone temperatura, ¿verdad? Le pone agua, le pone fuego, le da forma, y si no le gusta, lo vuelve a hacer hasta que queda perfecto, ¿verdad? Le quita las impurezas. Dejémonos moldear por el Señor, seamos esos vasos de barro. Vamos a la Biblia, a Isaías 45, donde nos habla acerca del barro. ¿Qué es un vaso de barro? Isaías 45, verso 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. O sea, tú y yo pleiteando contra Dios. Ay, o sea, dolor, ¿verdad? Dirá el vaso de barro al que lo labra, ¿qué haces? Dirás a la obra, ¿no tiene manos? No podemos, mis hermanos, pleitear contra Dios. Así tal cual Dios te hizo, así tal cual, gordo, chaparro, flaco, como tú quieras, chino, en esa condición, en esa familia, con esos padres, con tus hermanos, con esos dotes, con esas cualidades, así Dios te va a usar. Eres perfecto en sus manos, pero fuera de sus manos no la vamos a lograr, mis hermanos. Necesitamos estar ahí con el alfarero. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas. El 10, ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nuestros padres, verdad? Pues es que tú me diste, yo no te pedí nacer. Al papá, ¿verdad? No, pues es tu obligación. Ahí tenemos que brillar donde Dios nos plantó, mis hermanos. Ahí, si es verdad que está Cristo en nosotros, vamos a ser siervos. El apóstol Pablo, ¿verdad? Podemos ver esta enseñanza, cómo se expresa cuando va a la iglesia de Galacia y la de Éfeso. Y vemos ahora cómo Dios, la humillación más grande es Dios haciéndose hombre. Pero el día de hoy es el hombre queriendo ser Dios. Y vemos la transformación de Pablo cuando se presenta a las iglesias como apóstol. En el inicio de la carta, en Filipenses se presenta como siervo de Jesucristo. Vemos esa descendencia. En primera de Timoteo se presenta, dice, palabra fiel y digna de recibir es esta, de los cuales, de los pecadores, yo soy el primero. Vemos esa descendencia, apóstol, siervo, pecador. Pero ahora, ¿cómo es? Ahora es pecador, siervo y apóstol. ¿A dónde está esa congruencia? Siervos, mis hermanos, pecadores. Pablo termina su ministerio atribuyendo que no es nada delante de los ojos de Dios y que somos siervos inútiles, pecadores hechos a la imagen de Dios en el vaso, en las manos del maestro, torneados, moldeados como barro. Y es así como debe de terminar nuestra vida. Cuando venga el Señor, ¿cómo vamos a estar? ¿Altivos o humillados? El que se exalte será humillado, pero el que se humille cuando venga el regaño, cuando venga la reprensión, humíllate. Humillémonos cuando venga ese regaño en tu casa, en la escuela, con tu líder, en tu jefe de tu trabajo. Humillémonos y Dios
va a exaltarte conforme a su voluntad, en su tiempo. Y ahora vemos al hombre queriéndose hacer Dios, cuando el mandato es que seamos humildes, que tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo, siendo forma de Dios, no estimó ser cosa igual a Dios, siguió siendo Dios, pero se despojó y se hizo hombre. Y no tal parece que siendo hombre fue a la cruz. Tú y yo merecíamos estar en esa cruz. Ahí lo único que todavía aparece en las manos de Jesús es las cicatrices de lo que tú y yo con nuestros pecados le hicimos. Y ahora somos perdonados por la gracia de Dios. Ahora somos lavados, ya no necesitamos ser lavados otra vez, sino ser limpiados. Y ir y limpiar los pies, así como Cristo lo hizo. Ese es el mensaje, mis hermanos, del cual nosotros somos predestinados. Efesios 1, Efesios 2, somos hechura suya para hacer buenas obras. Primero te conviertes, no haces obras para alcanzar la salvación, ¿verdad? Esa doctrina errada del querer alcanzar la salvación por obras, eso no aparece en la Biblia. Primero está la conversión y después vienen las obras, el fruto. Somos hechura suya, Efesios 1:7, para la alabanza de su gloria. No para la tuya y para la mía, es para la de Él. Esto se trata de Jesús, se trata de Cristo. Él planeó todo esto. Y un verso que a mí me encanta, Romanos 9:32, y me fundo los fusibles, que Él puso a todos en desobediencia para traerlos a misericordia. Solo para mostrar su gloria sobre nosotros, solo para mostrar su poder, para poder alabarle. Dios no necesita de robots que le alaben. Dios necesita hombres libres que decidan amarlo por voluntad propia, que estén dispuestos a seguir sus pisadas. Y el que quiera andar como Jesús, que ande como Él anduvo. Ahí está a donde nos tenemos que asemejar a Cristo. Vamos también a 2 de Timoteo 2:20. Dice la palabra de Dios: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Cuando llegan los invitados a la casa no les das en el del pedigrí del perro, ¿verdad? En la tacita del perro. Pones ahí la cristalería, los vasos limpios, al menos, y ahí sirves. Así Dios nos usa, mis hermanos. Vasos limpios. Unos morenos, unos güeros, unos delgados, pero limpios por Cristo Jesús. Y así es como Dios nos trata de enseñar en nuestra mente, ¿verdad?, que necesitamos ser limpios, que necesitamos llevar la honra de Cristo Jesús. Esto no se trata de quién, dice mi abuela, de que quién puede chiflar y comer pinole. No, mis hermanos. Se trata de que quién es fiel en lo poco, de que quién quiere hacer la voluntad de Dios. Y más adelante vamos a ver cómo Jacob regresa otra vez y se humilla delante de su hermano, y Dios lo bendice. Y ahora es el padre de multitudes, de las 12 tribus de Israel. Y vemos cómo Esaú no fue salvo, porque de ahí descienden los edomitas y de ahí desciende Amalek, el enemigo de Israel, tu enemigo y mi enemigo, que tipifica la carne. Cómo Dios elige de una familia al más vil, al más menospreciado. Jacobo, tal vez, ahí un flaquito, le hacían bullying, Dios ve por los rechazados. Aquel que nadie le voltea y le da la mano, Dios va y Él sí lo ve. Él te levantó a ti y a mí, rechazados, marginados, ¿verdad? Y ahora nosotros, ¿qué somos? Somos morada del Espíritu Santo, somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que es una luz admirable por su gloria y excelencia. Ese es lo que nosotros necesitamos hacer. Vamos ahora, regresamos a nuestro texto, Romanos 9. Verso 20.
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó. ¿Para qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, ¿se dan cuenta cómo Dios al faraón lo levantó? Lo premió, le dio riquezas, en teoría, ¿verdad? En sus ojos, pero lo hizo para mostrar el poder de Dios. Cuando tú veas que se levanta alguien, predícale el evangelio, porque ¿qué tal si él cree que está bien delante de Dios? Él puede decir, yo no necesito a nadie, yo tengo todo, no necesito. Y si tú le presentas a Jesús y si él lo rechaza, pues ya es decisión de él, ¿verdad? Si Dios permite que le sigas predicando. Pero a lo que quiero llegar, mis hermanos, una persona que tiene dinero, que es bien vista, tiene poder, tiene fama, no quiere decir que esté la presencia de Dios ahí. Necesitamos saber si Cristo está en su corazón o si no, predicarle. Porque tal vez puede ser la última vez que se le predique y pueda estar delante de Dios, no en un trono de gracia, sino después en un trono de juicio. Y nosotros tenemos esa entrada preciosa de decir, hallar oportuno socorro. Acerquémonos pues confiados al trono de la gracia. Dice así tu Biblia, la mía dice así. Y descansemos ahí, mis hermanos, el trono de la gracia, donde tú pecas y puedes decir, Señor, me equivoqué, no lo quise hacer, perdóname. Hay gracia. No vas a encontrar a un padre que está con la vara ahí listo para pegar, sino está teniendo gracia porque ve a Jesucristo. Si tienes a Cristo en tu corazón, eres salvo. Y es una salvación perfecta, es una salvación hermosa. Hebreos 9:15 nos habla de esa salvación preciosa, hermosa, donde Dios dice que obtuvo eterna redención. Déjame compartírtelo, hermano. Dice Hebreos 9, verso 15. Así que por eso el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, habla de Jesús, interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Antes tenían que ofrecer un sacrificio en el Antiguo Testamento, lo que hacen algunas veces los católicos, ¿verdad? Que los amamos, que siguen ofreciendo ese sacrificio a Cristo Jesús. Y yo veía antes cuando ahí el Padre en la iglesia entraba según al lugar santísimo, estaban los querubines, los monaguillos se quedaban atrás y él sacaba la hostia según el cuerpo de Cristo, cuando la Biblia nos dice en Hebreos que el sacrificio ya ha sido efectuado una vez y para siempre, y nos habla de que ya no es necesario que siga muriendo, porque si no, no sería perfecto. Dice Hebreos 9:15, por las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quién dice los llamados? Jesucristo es Dios. Él no puede morir. Lo que murió en la cruz fue el cuerpo de Cristo. El Espíritu no puede morir, ¿verdad? Por eso muchos dicen, ¿cómo tu Dios muere? No, lo que murió fue el cuerpo de Cristo. ¿Y de quién fue la eterna redención? ¿De Jesús o de nosotros? Para los llamados, para ti y para mí. Y dice aquí, para que reciban una herencia eterna. Pregunta, ¿la salvación la pierdes? No se pierde. Lo que se pierde es la comunión. Lo que se pierde es esa relación que tú tienes con Dios. Y ahora nos toca pedir perdón y no volverlo a hacer, ¿verdad? Como Jesús le dijo a la mujer, no peques más. No solamente es, ay, perdóname, Señor, y golpes de pecho y resentimiento, y no caminas hacia adelante, no luchas. Eso no es arrepentimiento, eso se llama resentimiento y lo predican los AA. Aquí la Biblia nos habla del arrepentimiento, nos habla de que debe de haber un cambio, una conversión genuina. ¿Y qué pasa cuando Jesús estaba en la cruz? Jesús ahí estaba en la cruz, ¿y qué fue lo que le dijo el que estaba al lado? ¿Me tengo que confesar? ¿Tengo que ir a adorar y venerar tantos ídolos? No, ¿verdad? ¿Me tengo que bautizar para ser salvo? Jesús le dijo, Jesús conocía su corazón porque era Dios y vio el arrepentimiento y le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué necesitó hacer ese hombre para entrar al cielo? Creer en Jesús, en que el sacrificio que estaba ahí
estaba pagando por sus pecados. Y dio testimonio Jesús de ser Dios, hizo milagros, ¿verdad? Mostró que Él venía de la descendencia de David. Fue sin pecado, ¿verdad? Nació en una virgen. Y no como lo predican también, que dice que es la Inmaculada Concepción. El único ser que ha nacido por el Espíritu Santo es Jesús, nadie más. Me acuerdo una vez que me fui a confesar, que estaba pequeño, me dice el sacerdote, Ave María Purísima, y yo le dije, con pecado concebida, válgame Dios, me excomulgó. Y ahora sé que Jesús es el único que ha nacido sin pecado, es el único que ha nacido virginalmente. Y no hay nadie más que esté intercediendo entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único que obtuvo la eterna redención. María le dice, mi alma se regocije en Dios mi Salvador, porque has visto la bajeza de esta humilde sierva. Bienaventurada, sí, hermana nuestra, sí, no redentora, no madre de Dios, madre de Jesús, aquí en la tierra, ¿verdad? Y ahora, ¿a quién le vamos a creer? ¿A lo que nos enseñan, que no tiene compendio en la Biblia, que no se puede leer en la palabra de Dios, que se saca de contexto? ¿O a la palabra de Dios, que es viva y eficaz? Hermanos, tracemos la palabra de Dios. La Biblia dice que aquellos que hagan tropezar por falsas doctrinas a los pequeños, lo más denso del infierno, los que los hagan caer por pecados, lo más denso del infierno está preparado para ellos, para los falsos. Puede haber alguien que esté equivocado y que sea sincero, sí, pero puede haber alguien que esté equivocado y sabe que está equivocado y no quiere arrepentirse. Y es necesario, mis hermanos, saber que la predestinación es de Dios, no de nosotros. ¿Somos escogidos? Sí, somos escogidos, porque Dios sabía nuestro corazón, porque Dios sabía que nos íbamos a arrepentir después de tanto pelear con el mundo, después de tanto no entender a Dios. Y dijo Pablo, dura cosa es pelear con Dios. Es como pelear contra un aguijón, como darle golpes a la pared. ¿Tú ganarías a eso? No podemos ganarle al Señor. Y yo lo compartía hace tiempo. No nos hallemos peleando con Dios y estando fuera de su voluntad, porque nos vamos a encontrar con un Dios vivo. Le pertenecemos a Él, somos de Él, y lo único que necesitamos es seguir su voluntad por medio del Espíritu Santo. Antes los hombres no tenían el Espíritu Santo. Antes Dios hablaba con Abraham, Dios hablaba con Jacob, habló con Rebeca, le dijo este misterio, y ahora Dios habla con nosotros por medio de la palabra de Dios, nos da convicción por medio del Espíritu Santo, y necesitamos y debemos descansar y que sea confirmada la palabra en nosotros y decir, Señor, soy pecador, me arrepiento, soy escogido, la salvación no se pierde. No te desanimes, no pienses que perdiste la salvación y que Dios no te va a usar, que Dios no te va a levantar. Levántate en el nombre de Jesús. El Señor nos dice hoy, tú eres mío, aquí estás en mi mano, yo te cuido. A Dios ninguna oveja se le ha perdido ni se le va a perder. Cree la palabra de Dios. Es necesario creer la palabra de Dios. Sin fe no vamos a poder avanzar. Sin fe no vamos a poder creer las promesas de Dios. Es necesario confiar en el Señor, mis hermanos. Ahí mismo en Romanos 9 dice la Biblia, verso 23, y que para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Nos damos cuenta cómo Dios ya te tenía predestinado en tiempo y en forma, y nos preparó para ser vasos de honra, para mostrar esa gloria de Él. Verso 24, a los cuales también ha llamado a esto, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios se les presentó a los judíos y ahora se te presenta a ti y a mí, siendo indignos, igual que ellos, no por ser judío de nacimiento, porque muchos dicen ser judíos y no lo son de corazón, no son adoradores de verdad. Se nos presentó a nosotros y ahora nosotros podemos
alabarlo, podemos bendecirlo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Dios, ¿qué tiene preparado para ti y para mí? Esto nos habla del último tiempo y nos habla de que Dios nos ha puesto no para la ira. Dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermano, el Señor está cerca, el Señor viene por ti, el Señor está dándonos el chance para regresar a Él, ponernos a cuentas con Él. Si tú que estás pecando, tú que estás ahí y estás dudando de tu salvación, eres hijo de Dios si has recibido a Cristo Jesús. Créelo, el Espíritu da testimonio a ti. Nadie te puede convencer de que eres hijo de Dios más que el Espíritu Santo. Nadie te puede convencer, ni porque te aplaudan, ni porque te echen una charla motivacional. Eso no sirve. Es espiritual, es por fe. Primera de Pedro 2:8. ¿Dios es paciente para con nosotros? Claro que sí. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Destinados. ¿Por qué? Porque no siguieron la palabra de Dios. Y ahora el Espíritu es el que nos convence de que tú y yo somos hijos de Dios, de que tú y yo hemos sido predestinados. Romanos, la doctrina de Romanos, a los que antes predestinó, también justificó, santificó y glorificó. Esa es nuestra morada. Para allá vamos. No nos vamos a quedar aquí. ¿Estás guardando tu santidad, que es la salvación que estamos viviendo en este momento? ¿Estás seguro de que cuando venga el Señor vas a poder estar tocante ahí, fiel a su palabra? Mi hermano, el Señor ya viene. Yo no sé qué estás esperando tú, si piensas que Adela o la que venga o el gobierno que venga te va a solucionar tus problemas, si estás esperando la herencia. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús dijo, no lleves nada de alforja ni nada. Hagamos de nuestro equipaje las cosas más ligeras. Todo está en manos de Dios, nuestros planes, nuestras decisiones, el trabajo, lo que te están ofreciendo. Todo debe de estar en manos del Señor, mis hermanos. Y termino con esto, Romanos 9:25, dice la palabra de Dios, Romanos 11, verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Todos nosotros vivíamos en desobediencia. Los únicos que han sido perfectos han sido Adán y Eva. Cayeron de ahí por causa del pecado y ahora en Cristo Jesús somos hechos morada de Dios, somos perdonados, somos hijos de Dios. Juan 1:12, todo el que le recibe es hijo de Dios. Muchos de aquí, de los que están escuchando, no son hijos de Dios. ¿Estás seguro de que eres hijo de Dios? ¿Estás convencido de que si hoy es tu último día de vida vas a partir a la presencia de Dios y no te van a tener que rezar un Padre Nuestro para ver si resucitas o los 40 días? No existe el limbo, no existe purgatorio. La Biblia habla de un lugar apartado para la ira de Dios, el infierno, hecho para los ángeles, para Satanás. Ese es su destino. Tu destino no es el infierno, tu destino es la gloria de Dios en Cristo Jesús, reinando con Cristo Jesús, todavía como hijos, como siervos, ¿verdad? Pero dándole alabanza y gloria. Ese es tu destino. No pienses que tu padre o tu madre o tu abuelo o quien sea te va a levantar y te va a ayudar. Tu fortaleza, tu victoria está en el Señor. ¿Qué estás haciendo ahí? Ya deja de estar llorando y diciendo que nadie te quiere, porque hay alguien que te ama. Porque de tal manera envió Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y fíjate, lo amó. En el infierno no va a haber nadie que no vea el amor de Dios. Desde los aztecas, Dios se les va a manifestar en su mente, se les manifestó. Si no lo quisieron escoger, en base a su convicción, ya va a ser cosa de ellos y de Dios. Pero Dios se nos ha manifestado ahora, se está predicando la palabra de Dios y no hay chance. Tienes que tomar una decisión. O escoges a Dios, aquí he puesto la vida y la muerte. Escoge ahora. Escoge a quién vas a servir.
tienes que tener una confirmación, tienes que dar fruto. Y si tú quieres escoger a Cristo Jesús, puedes decirle a Él, puedes confesarlo, pero lo mejor es que sea confirmado por el fruto y porque tú estés convencido de que eres hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hemos sido predestinados, Señor, porque somos tus hijos, papá, porque somos hechos morada tuyo, Dios, porque tú nos amas, nos transformas con ese amor eterno que nos has amado, por lo cual confiamos en tu misericordia, Jesús. Yo no te conocía, Padre. Acepto ese sacrificio que has puesto en la cruz. Tu sacrificio, Jesús. Diste tu vida por mí. No hay amor más grande que el que uno ponga su vida por los demás. Y eres tú, Jesús. Tú eres el amor de mi vida. Tú eres mi Redentor. Quiero escogerte hoy como mi Señor, como mi Salvador, porque tú me has escogido. Así como a Jacob lo trataste, lo preparaste, aún y con sus defectos, aún y siendo un estafador, un engañador, como todos nosotros. Tú lo fuiste transformando, le fuiste mostrando tus planes, le mostraste quién eres, le diste un ministerio, le diste descendencia, lo trajiste de vuelta, lo levantaste, papá. Y así aún con sus defectos, lo usaste, Jesús. No necesitas ser perfecto para venir a la cruz. Así como estás, ven a Jesús. Él es la verdad, Él es la vida. Venid a mí todos aquellos que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Quítate el pecado, quita ese yugo de esclavitud. Ya basta, quita esa carga. El mundo nos ha enseñado a vivir conforme al mundo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de la luz. Quítese pues el pecado sobre nosotros y vistámonos ahora. Tenemos una responsabilidad de ahora en adelante de cuidar nuestra salvación, nuestra santidad. La salvación no se pierde. Dile así: Jesús, yo creo en ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz, perdonando mis pecados. Has clavado en esa cruz el acta que estaba en contra de nosotros, la condena, el juicio, el rechazo, el abandono. Todo eso que te ha lastimado tu corazón, esa dureza, el Señor lo va a limpiar. Ten fe, confía en Él. Él nunca deja a un soldado tirado. Él es Dios, Él es fiel y verdadero. Él vive. Él está orando por ti en este momento al Padre para que tú le recibas, para que tú cambies su estilo de vida, para que tengas una calidad de vida conforme a Dios, con su presencia. Es mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Por un momento la ira dura, pero para siempre es su misericordia. Elige a Jesús. Y demos gracias al Señor por esta maravillosa palabra de que hemos sido escogidos, y el último tiempo que nos queda de vida, conozcamos a Dios, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios nuestros. En el nombre de Cristo Jesús, amén.